hemos generado en los últimos minutos, y me refiero a la situación para poder reformar la ley de tránsito. Es un tema que no es de ahora, que ya tiene algunos meses en la Asamblea Nacional, pero ¿qué es lo que refleja todo esto cuando en el 2009 se han registrado 21.528 accidentes por imprudencia e impericia? Hay 2.008 muertos y 14.068 heridos, mientras que la última información en lo que va del año 2010 se habla de 11.000 accidentes. Asambleísta, buenos días. Buenos días, Javier. Buenos días a los televidentes. Yo considero que la Asamblea Nacional y el Gobierno Nacional le quedan debiendo al pueblo ecuatoriano en el tema de seguridad vial y en la aplicación efectiva de una ley que precisamente en este mes cumple 2 años de vigencia. Una ley que lleva 1 año de supuesto tratamiento para las reformas. Y digo supuesto tratamiento. ¿Por qué? Por el hecho cierto de que se convoca a las reuniones de la comisión y precisamente los que más faltan o inasisten o no dan quórum son los asambleístas del Gobierno Nacional. Ya, pero son aquellos que no permiten precisamente el debate, discusión serio de una ley que curiosamente yo podría decir tiene una serie de aspectos que deberían ser aplicados y que no se los aplica, y que por otro lado se ha convertido en una especie de círculo vicioso, por no decir una mafia, de una serie de sectores que hacen que se mantenga caotizado el país. ¿A qué se está refiriendo con mafia? Me estoy refiriendo al hecho cierto de que existen poderes fácticos y poderes desde las autoridades que hacen que efectivamente no se cumpla. Le pongo un ejemplo. Hay 2 ministerios que deberían estar involucrados precisamente en este tema, que es el Ministerio del Interior, que maneja la Policía Nacional, y el Ministerio de Transporte, que es el que debería haber dictado en estos 2 años las políticas de tránsito, transporte, seguridad vial, pero que se han hecho sordos, ciegos y mudos y que no han hecho absolutamente nada. Y ahora nos llama la atención que el presidente de la República simple y llanamente le llame la atención a la Policía Nacional y se olvide que son sus ministros los que han incumplido. ¿Y quiénes son los responsables de tanta tragedia entonces? Mire, efectivamente en el país lo que está ocurriendo es el permanente incumplimiento de normas que están dictadas, la no aplicación de leyes que están dictadas, y siempre se encuentra cualquier resquicio legal precisamente para atentar contra una serie de derechos que tienen los ciudadanos y favorecer al grupo o sector en el que se esté operando. Le pongo solo un ejemplo. Dígame. El famoso SOAT. Ya, ¿qué pasa con eso? Con el famoso SOAT lo que ha ocurrido es que se han enriquecido las reaseguradoras privadas en detrimento de lo que significa realmente dar seguridad y atención a lo que significan víctimas de accidentes de tránsito. ¿Y en qué curiosamente, el 78% de los ingresos que se generan por el SOAT van a parar a las cuentas de las aseguradoras privadas, mientras que el 22% de esos ingresos queda en el FONSAT, que es el organismo público, que a la inversa de lo que recibe, en cambio atienden un 45% el sistema SOAT. Es una cuestión perversa lo que ocurre en eso, y cuando yo me refiero a círculos viciosos y mafias, estoy hablando a lo que todo mundo conoce: el hecho de la venta irregular de licencias, la entrega irregular de rutas, de frecuencias, de permisos de operación. El diagnóstico lo sabe todos los ecuatorianos porque lo vivimos día a día. Pero nadie quiere hacer nada. Lastimosamente, en esto, curiosamente, el Gobierno Nacional saca el cuerpo, porque ahora con la aplicación que se dé del COTAG y este tipo de funciones y responsabilidades pasen a los municipios, probablemente los problemas se profundicen y se caoticen más, y la seguridad de los ciudadanos esté en mayor riesgo. Este llamado que hace el asambleísta Fernando Bustamante de País, presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Relaciones Internacionales, a Ricardo Antón, director de la Comisión Nacional de Tránsito, ¿es el camino para conocer más sobre una situación que ya llega en un momento determinado a decir, bueno, ¿hasta cuándo tanta tragedia? Yo creo que el menos autorizado para hacer un llamado a la Asamblea sería el propio señor Bustamante. Recuerde que él fue ministro y que él siempre hablaba de que la inseguridad en el país son apenas percepciones cuando la realidad es distinta. Y yo creo que a la Asamblea Nacional quienes deberían ir a dar explicaciones son los 2 ministros que he mencionado. Mire que resulta curioso que supuestamente el plan bandera del Gobierno Nacional, que es la construcción y mejoramiento de vías, tiene una serie de problemas que son los que han agudizado este tipo de situación difícil.
¿Por qué le digo esto? ¿Por qué? Porque el famoso plan relámpago se ha convertido realmente en un cuento de nunca acabar, porque nunca acaban las obras. Y cuando ya contratan una vía, después se dan cuenta que no han contratado las alcantarillas de la vía, se dan cuenta que no han contratado las cunetas de la vía, se dan cuenta que no han contratado la señalización de la vía, pero sin embargo, contraviniendo la propia ley de tránsito, llenan de rótulos diciendo que la revolución avanza. Ese tipo de cosas son infracciones que se están cometiendo y no vemos, por el contrario, una sola propaganda que dé educación vial en el país. Eso es lo que falta en el Ecuador también, la cultura para poder desarrollar una actividad o para poder manejar en las carreteras del país, gente profesional que asuma con responsabilidad, porque una cosa es manejar en un auto y otra cosa es manejar un bus grande, un camión. Efectivamente, es por eso que yo creo que las reformas que se quieren plantear deberían ir en esa línea, en apuntalar la seguridad vial. Porque ahora resulta que cuando un ciudadano se sube a un transporte público, si no termina muerto en una clínica producto de un accidente de tránsito, termina muerto o en una clínica producto de un atraco que le ha ocurrido en ese trayecto de un lugar a otro. Realmente resulta curioso que el problema se agudice no solo en las zonas urbanas, sino también en las zonas rurales, porque vehículos que salen de las zonas urbanas o de los grandes centros poblados van a los caminos más peligrosos del país y eso hace que en muchos sectores rurales se esté produciendo un mayor número de accidentes. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Buen día. Muchísimas gracias. Gracias a Francisco Ulloa, del Movimiento Popular Democrático, miembro de la Comisión de Desarrollo Económico Productivo. Hacemos aquí la pausa y enseguida estaremos dialogando con el economista Carlos Marx Carrasco, director general del Servicio de Rentas Internas. 7 de la mañana con 17 minutos. Ya volvemos. Este regreso a clases tiene un toque mágico. Con la tarjeta American Express Banco de Guayaquil, acumule consumos por $25 y sea uno de los ganadores de 10 iPads y 20 iPods Touch. American Express de Banco de Guayaquil. Para ser quien eres, Banco de Guayaquil, sólidamente a su lado.